En este vídeo vamos a estudiar cómo resolver un sistema de ecuaciones compatible determinado utilizando la regla de Cramer. Lo voy a explicar sobre un ejemplo. Supongamos que tenemos, por ejemplo, este sistema de ecuaciones. Tenemos x menos z igual a 2, x más y igual a 1 y x más z igual a 0. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir el sistema de ecuaciones en forma matricial. Escribo el sistema en forma matricial. En forma matricial tendríamos en la primera columna, la columna de las x, nos aparecería 1, 1, 1, porque hay una x en la primera ecuación, una x en la segunda ecuación y una x en la tercera ecuación. En la segunda columna, la columna de las y, tendríamos 0, 1, 0, puesto que hay, o no hay, mejor dicho, ninguna y en la primera ecuación, hay una y en la segunda ecuación y no hay ninguna y en la tercera ecuación. Y en la última columna, en la columna de las zetas, esto en cuanto a la matriz de coeficientes, tendríamos menos 1, 0, 1, porque hay menos una z en la primera ecuación, no hay z en la segunda ecuación y hay una z en la tercera ecuación. La columna de los términos independientes está formada por el 2, el 0 y el 1. 2, 0, 1. Bien, ya tenemos por tanto la matriz de coeficientes, la matriz A, y la matriz amplia, la matriz A. Ahora, en segundo lugar, hallamos el determinante de la matriz de coeficientes, el determinante de la matriz A. Se puede hacer de muchas maneras, lo podéis hacer por la regla de Sarrus, lo podéis hacer desarrollando por una fila o columna, por el método de Laplace, que en este caso tal vez sea el más simple, puesto que aquí tenéis una columna donde hay dos ceros. Entonces, el primer cero, al multiplicar a su menor asociado, va a dar 0. Luego tendría en el elemento 2, 2, sería menos 1 elevado a 2 más 2, por el menor del elemento 2, 2, que está formado por las cuatro esquinas, puesto que eliminaríamos, para hallar ese determinante, eliminaríamos la segunda fila y la segunda columna, ¿de acuerdo? Entonces estaría formado por 1 menos 1, 1, 1. Esto da menos 1 a la cuarta, que es 1, por 1 por 1, menos menos 1 por 1, el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Esto me daría 1 más 1, que son 2 distinto de 0. Esto significa ya que el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada e igual a 3, que es el número de incógnitas. Por tanto, por el teorema del rango o de Rouché-Frobenius también, es un sistema compatible determinado. Y ahora, cuando ya sabemos que es un sistema compatible determinado, es cuando vamos a hallar las incógnitas utilizando la regla de Cramer o el método de Cramer. Ahora,
en el método de Cramer, para hallar el valor de x, lo que vamos a hacer es sustituir la primera columna de la matriz de coeficientes, la columna de las x, la vamos a sustituir por la columna de los términos independientes, la columna que hay en la matriz amplia. Entonces, la primera columna ahora sería 2, 0, 1. La segunda se quedaría como está, 0, 1, 0. Y la tercera, menos 1, 0, 1. Simplemente en la matriz de coeficientes he sustituido la primera columna por la de los términos independientes. Y el valor de x sería el valor de ese determinante que se obtiene sustituyendo la primera columna por la de los términos independientes dividido entre el determinante de la matriz A que ya habíamos calculado en el segundo paso y que nos da valor. Si hacemos este determinante también desarrollando por la segunda columna, tendría menos 1 elevado a 1 más 1 por el menor 2 menos 1, 1, 1, que es el que se obtiene ahora eliminando segunda fila y segunda columna, ¿de acuerdo? Me quedaría con las 4 esquinas. Y eso dividido entre 2, que es el determinante de la matriz. Esto me da 1 por 2 menos, 2 por 1, que da 2 menos 1 por 1, dividido entre 2, y por tanto eso daría operando 3. Ahora, para hallar el valor de y, voy a completar aquí, que me había comido, no lo había escrito bien. Para hallar el valor de y, lo que hago es sustituir la segunda columna de la matriz de coeficientes por la columna de los términos independientes. O sea, voy a sustituir esta columna de aquí por esta otra, ¿de acuerdo? La primera es 1, 1, 1, la segunda será 2, 0, 1, 2, 0, 1, y la tercera seguirá siendo menos 1, 0, 1 como era antes. Y esto va dividido entre el determinante de A. Ahora lo que voy a hacer es desarrollar este determinante por la segunda fila, eliminando fila y columna. Entonces me quedaría menos 1 elevado a 2 más 1 por el 1 que tenemos ahí y por el determinante que se obtiene eliminando la segunda fila y la primera columna, que es 2 menos 1, 1, 1. Y esto dividido entre 2. Voy a borrar esto auxiliar. Bien, esto nos daría menos 1 al cubo, que es menos 1, por 2 por 1 menos menos 1 por 1. Todo ello dividido entre 2. Y esto nos daría menos 3 medio. Ahora, para hallar z, lo que hacemos es sustituir la tercera columna de la matriz de coeficientes. Voy a aprovechar para borrar esto también. Ahora sustituimos, como os decía, la tercera columna de la matriz de coeficientes por la de los términos independientes, por la columna de la matriz ampliada. Entonces tengo 1, 1, 1 en la primera columna, 0, 1, 0 en la segunda y 2, 0, 1 en la tercera. Y todo ello dividido entre el determinante de la matriz de coeficientes. Esto desarrollando por la segunda columna, eliminando segunda fila y segunda columna para este 1, tendría menos 1 elevado a 1 más 1 por 1 y por el determinante de 1, 2, 1, 1. Los demás menores irían multiplicados por 0 en los demás adjuntos,
con lo cual no hace falta escribir. Y esto va dividido entre 2. Entonces quedaría 1 multiplicado por 1 por 1 menos 2 por 1, todo ello entre 2, y esto nos daría menos un medio. Y ya lo tendríamos resuelto utilizando el método de Cramer. Bien, entonces, para resolver un sistema por el método de Cramer es necesario que sea compatible determinado. O sea, el determinante de la matriz de coeficientes no puede ser 0, ya que si fuera 0 no lo podríamos aplicar. Entonces, en primer lugar, como siempre, escribimos el sistema en forma matricial. A continuación, hallamos el determinante de la matriz de coeficientes y comprobamos que es un sistema compatible determinado. Y luego aplicamos el método de Cramer. Lo que hacemos es, para hallar x, sustituimos la primera columna, la de las x, por la columna de los términos independientes, la primera columna de la matriz de coeficientes. Hacemos el determinante que nos queda y dividimos entre el determinante de la matriz de coeficientes. Para hallar y, lo que hacemos es sustituir la columna de las y por la de los términos independientes. Hacemos ese determinante y dividimos entre el determinante de la matriz de coeficientes. Y para hallar z, lo que hacemos es sustituir la columna de las zetas por la columna de los términos independientes. Hacemos ese determinante, dividimos entre el determinante de la matriz de coeficientes y ya tenemos el valor de z.